Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Ahora cedemos la palabra a Shelley para la lección del martes. Y la lección del martes es siempre fiel a su pacto. Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 89. Soy Shelley Quinn. Si me conocen algo, sabrán que el pacto de Dios es mi tema favorito. Salmo 89, versículos 3 y 4. Dice, tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le hice este juramento. Confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Sela, que significa pausa y medita en esto, y lo vamos a hacer. Porque semilla es aquí lenguaje de pacto. Y para entender el lenguaje del pacto hay que entender los escritos de Moisés. Jesús nos dijo esto, Juan 5, 46 al 47. Les dijo a los fariseos, si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Moisés introduce el lenguaje del pacto. Y si no entiendes el lenguaje del pacto, el resto de la Biblia no tendrá sentido para ti. Utiliza semilla, justicia por la fe, primogénito, engendrado, hijo de Dios, unigénito y padre. Y tenemos que entenderlos desde el punto de vista del pacto. Dios introdujo su pacto eterno, la gracia que nos fue dada antes de que comenzara el tiempo en Cristo Jesús. Lo introdujo en el jardín del Edén. Permítanme leerlo rápidamente. Génesis 3:15. Dios dice que le habla a la serpiente. Este es Satanás que se ha disfrazado de ángel de luz en esta hermosa serpiente. Usted sabe, la serpiente no era una serpiente que se arrastraba sobre su vientre hasta después de la maldición del pecado. Pero Génesis 3:15 está hablando con esta serpiente que ha tentado a Eva y Adán no fue engañado, pero Adán le siguió la corriente. Y le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Así que semilla, descendencia, cuando se lee en el Antiguo Testamento, semilla puede referirse a descendientes. La semilla de Abraham, la semilla de David. Pero cuando es lenguaje de pacto, y este es lenguaje de pacto en Génesis 3:15, su semilla, la semilla de la mujer, con mayúscula, la semilla es Jesucristo, el Mesías. Mesías. Y la historia de la semilla se desarrolla progresivamente a lo largo de las Escrituras. El Nuevo Testamento afirma que Jesús es la semilla. Gálatas 3:16. Es la simiente de Abraham. Lucas 1:31 al 33. Él es la simiente de David. Escucha Lucas 1:31, he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz a su hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que la semilla del Salmo 89, cuando Dios está haciendo este pacto eterno, la semilla es Jesucristo el Mesías que reinará en el trono de David para siempre. Primogénito en las Escrituras puede indicar el orden de nacimiento, pero en el lenguaje del pacto, primogénito significa una posición de preeminencia. Veamos rápidamente Éxodo 4, 22, 23. El Señor dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que le está diciendo esto, yo te digo, Faraón, deja ir a mi hijo para que me sirva. Israel no fue la primera nación. Dios clasificó a Israel como su hijo primogénito, porque ocupaba una posición de preeminencia en el pacto eterno. Ahora, cronológicamente, cuando pensamos en David, David fue el octavo en nacer de Isaí. Pero escuchen el Salmo 89, 26 y 23. Y Dios aquí está hablando de David, él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Y luego Dios dice, lo haré mi primogénito. Eso es lenguaje de pacto para preeminencia.
Al más alto de los reyes de la tierra, mi misericordia guardaré con él para siempre, y mi pacto permanecerá firme con él. También haré que su descendencia perdure para siempre, y su trono como los días del cielo. No tomaré tiempo, pero todo lo que Dios dice a David o a Salomón puede aplicarse a la voluntad de Jesús. Permítanme explicar esto, porque mucha gente tiene el malentendido de que el pacto era un contrato. Dios no hace contratos con los seres humanos. El pacto describe un acuerdo legalmente vinculante. Dios tenía dos tipos de pactos que hacía: unilateral, que significaba que ningún humano tenía que responderle, y bilateral, que significa que Dios sigue haciendo y cumpliendo todas las promesas, pero requería una respuesta humana. El pacto eterno de salvación por la gracia es bilateral. Dios hace y cumple todas las promesas, pero nosotros tenemos que recibirlas. Requiere una respuesta humana. Unilateral, el pacto con Noé cuando le dijo acerca de no inundar la tierra de nuevo o destruir la tierra con agua y dio el arco iris. Pero el otro unilateral es el pacto davídico. La promesa ligada al juramento de Dios de que la semilla de David se sentaría en el trono para siempre. Es interesante. Por cierto, lo encontramos en Primera de Crónicas 17, 11, 4. Pero en el Salmo 89, lo que vemos en el Salmo 89, no iremos allí ahora, pero se lamenta sobre la dura realidad que parece indicar las gloriosas promesas hechas a David en el pacto davídico, lo que Dios prometió que se habían perdido porque la simiente de David en su descendencia no había permanecido fiel. Pero verá, el pacto davídico era unilateral, el propósito inmutable de Dios a través del Mesías. Así que no requería, aunque los humanos no fueran fieles, fue el Mesías quien encarnó toda la justicia y la salvación para todo el mundo. La promesa ligada al juramento, Dios está diciendo que Él prevalecerá. Su reino eterno se establecerá para siempre, no a causa del pueblo, sino a causa de Jesucristo, que es la raíz de Isaí. Eso significa que Él es el principio de Isaí, y sin embargo es el padre del rey David también. Y Él vino de esa raíz decaída de la línea davídica. ¿Quién hubiera pensado que este niño que nace, el que se convierte en el primogénito preeminente de Dios, la bendición preeminente del pacto, quién habría pensado que en realidad era el Mesías? Veamos Colosenses 1, 15 y 16. Aquí tenemos a un bebé nacido en un pesebre que va a reinar en el trono de David para siempre. Colosenses 1, 15 y 16. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso significa que es preeminente. Ese es el lenguaje del pacto. Cristo es preeminente sobre todo. Es superior a todo. Es el creador de todo. Y esto es lo que dice: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Dios hizo a Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. En el Salmo 2:7, Dios dice: publicaré el decreto. El Eterno dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo vemos en Hebreos 1:5-6. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Jesucristo es el Hijo primogénito de Dios, al igual que Israel fue el Hijo primogénito de Dios.
Estos son términos de pacto, porque ahí mismo en Hebreos 1:8 dice, en cambio al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Hola, bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres ver este video completo, dale clic aquí. O si quieres ver otro tipo de video, mira este también. Si te gusta este tipo de contenido y este canal, dale like, comparte y síguenos si aún no lo haces. Jesucristo viene pronto y tenemos que hacer todo lo posible para predicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga.